Ok. ¿Se alcanza a ver? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Perfecto. Excelente. Entonces aquí, bueno, este link está súper bueno para ir recabando ejercicios. Eh, yo lo ocupé una vez para poder ver estos de acá que me parecieron muy interesantes, para poder ir reforzando las materias. Primero lo que quiero, como modo de repaso, creo que vamos a tener que... mi sobrino se metió acá. 2 segundos. Ya, entonces, a modo de repaso, vamos a ver primero de lo que estábamos hablando, qué significa una fuerza. Entonces, tenemos que la sumatoria de las fuerzas si es igual a cero, ¿no es cierto? Eso implica que tenemos inercia. Y esta es la sumatoria de las fuerzas externas. Y es la sumatoria de fuerzas externas. Aquí es distinto de cero, entonces existe aceleración. ¿Ok? ¿Se acuerdan de esto? Esta es la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton, y la tercera ley de Newton es que si yo ejerzo una fuerza de, eh, de yo con la pared, yo contra la pared tan caritativa me la devuelve, pero con signo contrario. ¿Ya? Entonces, esto es el principio de inercia. Este es el principio de la dinámica. Y este es el principio de acción y reacción. ¿Ok? ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Están viendo acá? Sí, se ve, profe, y no, no tengo dudas. ¿Está todo, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, lo que vimos al respecto de esto es lo siguiente. Vimos que había distintos tipos de fuerza que eran fuerzas mecánicas, y entre ellas estaba el peso, estaba la fuerza normal, estaba la fuerza de tensión y estaba el roce, que podía ser estático y el cinético. Entonces, el peso se calculaba según la masa del objeto por la aceleración de gravedad. ¿Y cuál es la aceleración de gravedad? Es la aceleración con que la Tierra atrae a un objeto.
Y esto es igual a G es igual a 9,81 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Ya? La normal, ¿cómo la definíamos? No con esta fórmula, pero ¿cómo la definíamos nosotros? ¿Cómo se produce esa fuerza? ¿Alguien? Era como una fuerza vertical, algo así, ¿cierto o no? ¿Era perpendicular a la superficie? Eso es súper importante eso. Perpendicular a la superficie. Ah, No, no es vertical. No necesariamente es vertical. Es perpendicular a la superficie. Si la superficie es así, la fuerza normal es para allá, para allá. ¿Ok? Y aquí. ¿Ok? Esa es la fuerza normal. Entonces, si la superficie es así, ¿hacia dónde va la fuerza normal? Así, ahí. ¿Ok? A ver, volvamos un poquito atrás. ¿Y el peso? Si yo tengo un cuerpo aquí, ¿hacia dónde va el peso del cuerpo? Siempre hacia abajo. ¿Ok? Entonces, si yo pongo un cuerpo aquí, ¿ok? La normal va así perpendicular, ¿no es cierto? Y el peso va hacia abajo. ¿Ok? Este es el peso, esta es una normal. La normal es perpendicular a la superficie, no se opone al peso, es siempre perpendicular a la superficie. ¿Ok? ¿Lo tienen claro eso? Sí, profe. Sí, perfecto. Excelente. Después estamos hablando de la tensión, ¿no es cierto? ¿Qué es la tensión? Yo tengo una roca que cuento. Bueno, no me salió muy bien el monito, pero el tema es que aquí hay una cuerda. Esta cuerda une eh, como este centro con este cuerpo. Entonces aquí hay una tensión. ¿Ok? Por la cuerda. ¿Ok? Y había más lados del roce. Y el roce, si yo tengo un cuerpo acá, ¿no es cierto? Que tiene está dentro de una superficie. Existe una fuerza. Aquí, esa, que se opone al desplazamiento, ¿no es cierto? O sea, si el desplazamiento va para allá, el roce va en el sentido contrario. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si es que voy a redibujar esto? Porque está un poquito... No, voy a redibujar esto un poquito más claro. Porque está muy cerca del otro. Ya, entonces, aquí. Entonces, tengo aquí. Si este cuerpo se mueve para allá, entonces el roce va en el sentido contrario al movimiento.
Y en este caso, como se está moviendo el objeto, el roce es cinético. ¿Ok? Ahora, en el caso de que un tema esté así, y yo tengo un bloque, ¿no es cierto? Y ese bloque no se mueve, podría moverse, pero en este caso estoy diciendo que no se mueve. También hay un roce aquí, que es el que está acá. Y que se opone, esto es roce estático, y este se opone ¿a qué cosa? Esta fuerza de roce estático, si esto está quieto, Ángel, ¿alguna idea? ¿Cómo, profe? Es que no lo entendí. Ok, vamos a verlo. Yo lo que estoy diciendo acá es que este cuerpo está quieto, pero está en pendiente. Entonces mi pregunta es, ¿qué fuerza se opone? O sea, ¿a qué fuerza se está oponiendo el roce estático en, en esta figura? ¿La está señalando? Es que no veo su ¿No? mouse. Ah, Ahí estoy. pero es la de abajo. Sí, es esto. Ya. ¿Al peso? Al peso, a todo el peso, Mm, no sé, no estoy segura, la verdad. porque mira, el peso es esto de aquí y eso hacia abajo, ¿no es cierto? O sea, bueno, Sí. déjame poner un orden. El peso va hacia abajo. Ya, ok. Este es el peso. Esta se opone a este peso. Eh, no por completo, a una de las componentes del peso, yo creo. Exactamente, a una componente, que es la componente que va en la misma dirección, pero en sentido contrario del roce estático. Voy a poner otro color para que se vea. Ok. Ya, entonces, el peso son esos dos componentes. Lo voy a poner aquí. Un peso en I más el peso en X va a ser igual al peso. ¿Ok? O sea, yo puedo descomponer el peso como cualquier otra fuerza. ¿Ok? La puedo descomponer y me va a convenir descomponerle de esta forma para que esta componente esté en la misma dirección que el roce estático. ¿Ok? Y sucede que esta componente de acá va a estar en la misma dirección que otra fuerza que acabamos de nombrar. A ver, Scarlett.
¿Me puedes ayudar? ¿Cuál es la fuerza que se opone a este componente del roce que está en color naranjo? ¿Scarlett? Ya, parece que no me puedo. Ya, ok. Entonces, la fuerza que se opone aquí es la normal, que es lo que está aquí. ¿Ok? Ya. Entonces, estamos listos con este tema, ¿no es cierto? ¿Sí? Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dado esto, vamos a ver este ejercicio que tienen que ir primero con la parte de cinemática y después se va a ver con la parte de dinámica. Esta parte de acá es cinemática y esto tiene que ver con cómo es un cuerpo que se comporta ascendiendo y descendiendo. ¿Ok? Entonces, si yo tomo, vamos a ver esta cosa de aquí. Aquí, vamos a ver. Ya, entonces, vamos a hacer esto, esto. Vamos a hacer el tiempo aquí. Y aquí vamos a hacer la distancia. Entonces, ya. Ok. Entonces, si yo tengo una persona, ¿no es cierto?, que lanza un objeto. Un objeto sería... Ok, una pelota. En el tiempo cero, cuando parte el experimento, entonces, aquí, en este gráfico, ¿dónde estaría la pelota? ¿En el eje cero? Exactamente. En el eje cero. O sea, estaría aquí. ¿Ok? Perfecto. Ahora, digamos que la pelota, en un tiempo determinado, cuando la altura, pongámosle de máximo, cuando la altura sea máxima, entonces yo lo que voy a decir es que este compadre va a estar ahí y la pelotita va a llegar a un punto acá. ¿Ok? Y aquí esa pelotita, ¿qué velocidad va a tener en ese momento cuando la distancia sea máxima? ¿Cero, profe? Exacto, cero. ¿Ok? Y la velocidad antes de eso era positiva y después de ese punto empieza a ser negativa.
¿No es cierto? ¿Sí? Sí, sí, profe. Excelente. Entonces, cuando pasa ese punto, que tengo el tiempo en que la distancia es máxima, entonces quedaría aquí. ¿No es cierto? Y después, cuando llegue al final del ejercicio, ¿no es cierto? Vamos a decir cuando t sea al final, va a ser cuando la persona vuelva a tener su pelotita. ¿Ok? Entonces, ahí, ¿dónde lo podríamos graficar nosotros? Si está a la misma distancia que la mano, ¿no es cierto? Tendría que estar por aquí, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? Sí, profe. Excelente. Entonces, ahora el tema es el siguiente. ¿Cómo será la curva o la recta que una este punto con este? Y la curva o la recta que una este punto con este. ¿Ok? Esa es mi pregunta. En un principio, una entre estas dos cosas, ¿no es cierto? Entre estos dos tiempos. La pelota va aumentando o disminuyendo su velocidad mientras va subiendo la pelota. Disminuyendo. Disminuyendo la velocidad. Entonces, en un principio, la velocidad era muy grande y después la velocidad fue más chica, ¿no es cierto? Y si lo consideramos en instantes de tiempo iguales, o sea, por ejemplo, voy a borrar acá. Si tengo los mismos instantes de tiempo, en un principio, en un instante de tiempo la velocidad es grande, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que recorro una gran distancia en un determinado tiempo, ¿no es cierto? Después pasa otro tiempo, por ejemplo, paso un segundo y llegó acá, ¿ok? Y como tenía una gran velocidad, recorrió una gran distancia. Pero después pasó otro segundo y fue bajando su velocidad, ¿no es cierto? Entonces no recorrió tan distancia. Y después, así, menos distancia que recorre. Entonces, lo que se forma es esta figura. ¿Ok? Sí, ¿Alguna profe. duda? Perfecto. Entonces, y después de aquí, empieza con una velocidad cero y empieza a acelerar, ¿no? Pero muy poco, o sea, siempre está acelerando, que digamos. Pero la velocidad es muy pequeña aquí. Entonces la distancia no recorre mucho. En medida que va bajando, la distancia va siendo cada vez más larga. ¿Ok? Hasta que llega aquí con la mayor velocidad que puede tener. ¿Ok? ¿Les queda claro? Sí, ¿Alguna profe. pregunta? ¿Está todo bien? Ya. Excelente. Entonces, de aquí vamos a ir a... ¿Cuál entonces de la alternativa sería la que mejor simula este
se lanza verticalmente hacia arriba un cuerpo. ¿Cuál es la mejor figura que representa el movimiento ascendente y descendente? ¿La D? La B. La B. ¿Ok? ¿Por qué no la D? Porque la D, cuando está en este punto, después, cuando pasó un intervalo de tiempo, el mismo intervalo de tiempo, ¿no es cierto? Recorrió mucha distancia. O sea, quiere decir que en ese punto, de aquí a aquí, había mucha velocidad. De aquí fue bajando la velocidad y bajando la velocidad y bajando la velocidad. Y en términos prácticos, nosotros lo que experimentamos es al revés. Cuando llega la pelota al máximo de su altura, empieza a aumentar su velocidad, pero en la dirección contraria. Y cuando llega a nuestras manos de nuevo, está a la máxima velocidad que podría tener. ¿Ok? Entonces sería la letra B. ¿Estamos claros? Y profe, en la Sí. figura A, en Sí. ambos lados se aumenta la velocidad, a la velocidad máxima. Mira, en la figura A, lo que pasa es que en un principio la velocidad es muy pequeña, porque recorre en un cierto... a ver, ¿qué se llama? Ah, ay, ya, ok. Vamos a ver esto de pasar la lista. No lo he pasado hace rato. O sea, de hecho, no lo hemos pasado. Así que vamos a ver eso. Ya. Vamos de nuevo con tu pregunta. Entonces, aquí en la pregunta A, o sea, perdón, en la alternativa A, lo que pasa es que la velocidad aquí es muy pequeña, porque si tú ves este intervalo de tiempo, lo que recorre en distancia es muy poco, comparado con el mismo intervalo de tiempo, pero que recorre una distancia de aquí hacia acá. ¿Qué quiere decir eso? Que el móvil fue acelerando a medida que llega acá. Y aquí, por alguna razón, parece que le pegaron, el compadre se fue de vuelta con la misma aceleración hacia este lado. Y fue bajando su aceleración. ¿Ok? ¿Te quedó claro? Sí, profe. Sí, Perfecto. gracias. Sigamos entonces, excelente. Ahora, viendo lo que vimos al principio de la clase, si es que la masa de un cuerpo se reduce a la mitad y la fuerza se duplica, entonces, ¿qué podemos afirmar respecto de su aceleración? ¿Cómo podríamos hacer esa pregunta? ¿Hay alguien que me pueda ayudar? ¿Mm? A ver, Bastián. ¿Bastián? Estoy pensando, profe. Ah, perfecto. Ya, mira, Eh, el tema es, eh, ¿cómo eh, cómo podríamos relacionar esto? Estamos hablando de la masa de un cuerpo, estamos hablando de la fuerza y estamos hablando de la aceleración. ¿Qué te tinca? ¿Qué relación puede ser esta? no, no sé, profe. Vamos, mira, vamos a ver esta cuestión. Vamos a sacar el compadre aquí. Aquí. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo una masa, ¿no es cierto? Que por el momento se me ocurren puras cajitas. Estoy como bien bajo eh, de imaginación. Entonces, tengo una cajita, ¿no es cierto? Esa caja tiene una masa, ¿no es cierto? Pongámosle 10 kilos. ¿Ok? Entonces, lo que yo sé es que la Tierra
atrae esa caja. ¿Ok? Con una fuerza de atracción. ¿Y la fuerza de atracción cómo yo la saco? Masa por gravedad. Exacto. La masa por la aceleración de gravedad. ¿Ok? Entonces, aquí en este caso, la masa sería 10 kilogramos. ¿Y cuánto sería la gravedad? Si yo considero que los positivos van hacia arriba, 9.81, esa. exacto, 9.81, pero ¿positivo o negativo? Negativo. Negativo, porque la aceleración va en la dirección del peso, hacia la Tierra, ¿no es cierto? Nos acelera hacia la Tierra. Entonces sería menos 9,81 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Ok? Y entonces el peso ahí sería 9 menos 9,8. Ahí me equivoqué. 98 kilogramos por metro por segundo al cuadrado. Y eso es igual a menos 9 de 9,98 newton. ¿Ok? Entonces, aquí se dieron cuenta que tengo, con el peso, tengo la masa del cuerpo y la aceleración de gravedad, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si es que aplicamos la segunda ley de Newton? Si todas las fuerzas que afectan a este bloquecito, la suma de todas esas fuerzas produce, que son externas, produce una aceleración, quiere decir que la sumatoria de fuerzas es distinta a cero. Y quiere decir que incluso que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa del objeto más una aceleración particular, que no tiene por qué ser esta. Si es que esta es la única fuerza que afecta al objeto, sí, es la gravedad. Pero pueden haber otras fuerzas que afecten aquí. Por ejemplo, el roce con el roce con el aire. El roce cinético. ¿Ok? Entonces, todo esto, la sumatoria de todas las fuerzas externas que afectan a este bloque, es igual a la masa del objeto más la aceleración. ¿Ok? Entonces, vamos a ir de vuelta al tema. Dice, si la masa de un cuerpo se reduce a la mitad y la fuerza se duplica. Entonces, vamos a nuestro sistema. Sí. Sí, la sumatoria de fuerzas externas, dos, diferente a esta de acá, es igual a acá se usa, ¿no? Aparece, ¿no? La fuerza se duplica. La fuerza es 2 veces la sumatoria de fuerzas externas. ¿Ok? O sea, yo tenía una sumatoria de fuerzas que es igual a la masa por la aceleración del objeto. ¿Ok? Y ahora tengo una segunda sumatoria de fuerzas que es 2 veces la sumatoria de fuerzas inicial, y la masa 2 es igual a 1/2 de la masa 1. Entonces, lo que pregunta el sistema, la aceleración
Voy a poner todo aquí. 1, 1, 1 y 1. La aceleración de 1. ¿Cómo es respecto de la aceleración del 2? ¿Ok? Hay un ruidito por ahí. Ya, excelente. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? A ver, Tiara, ¿me puedes ayudar? ¿Tiara? ¿Alguien me puede ayudar con esto? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todos tienen dudas? Profe, Yo tengo una duda, profe. ¿Cómo Cuenta. la parte del, de los 98? Menos 98. ¿Esta parte de acá? Sí, ¿Esto? sí. Ya. Entonces, lo que yo especifiqué, ¿ok? Tú puedes haber especificado de otra forma, pero yo especifiqué que todo lo que va hacia arriba es positivo y todo lo que va hacia abajo entonces es negativo, ¿ok? Como sé que la aceleración de gravedad es siempre hacia abajo y yo estoy considerando que lo que va hacia abajo es negativo, por eso es que yo ingreso el signo negativo aquí. Ahí, Ah, ¿ok? ya. Y es por eso que se multiplica por menos 9,81. ¿Ok? Y eso es menos 98,1 en verdad, pero bueno, eso es el tema. ¿Ok? Ahora, ¿esto de acá lo entendieron? ¿O estoy hablando en chino? ¿Estoy hablando en chino? Por favor, dígame, Un porque poquito. le voy a poner el ejemplo. Ya, muchas gracias. Ok, qué bueno que les pregunté porque, primero, ¿de dónde saqué esto? de la segunda ley de Newton. Exactamente. Esta es la segunda ley de Newton. ¿No es cierto? Si las fuerzas, todas las fuerzas que actúan de forma externa a un objeto, la suma de todas las fuerzas es igual a la masa de ese objeto por una aceleración que se obtiene. ¿Ok? Y si es que ocurre que la sumatoria de fuerzas de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto es igual a 0, entonces el objeto se mantiene con velocidad constante o reposo, entonces esto es igual a 0. ¿Okay? Y la aceleración es 0. Y eso sería la primera ley de Newton. Pero como estoy asumiendo que la sumatoria de fuerzas no es igual a 0, entonces esta sumatoria va a ser igual a la masa por la aceleración que va a originar en el objeto. ¿Se acuerdan que habíamos visto que si yo tengo una mayor masa, entonces la aceleración va a ser menor? Por ejemplo, si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto me da, aquí vamos a ponerlo, si la sumatoria de todas las fuerzas externas que pasan por el objeto en el tiempo 1 es igual a 10 newton, ¿ok? Y si tengo que la masa del objeto 1
es igual a 10 kilogramos. ¿Ok? ¿Cuál es la aceleración que tiene ese objeto? Isidora, ¿me puedes ayudar con esto? Estoy muy perdida. ¿Cómo? Estoy muy perdida. Ah, ya, perfecto. Entonces, pero Isidora, acompáñame, please, en este. Para yo Ya. tratar de despedirte. No de despedirte o sea, de que dejes de estar perdida. ¿Ya? Ya. Entonces, aquí habíamos dicho que esto no es que lo haya sacado del sombrero, sino que esto es lo que habíamos hablado de la segunda ley de Newton. ¿Eso lo entiendes? ¿Lo que tiene que ver con la segunda ley de Newton? ¿Sí? ¿Sí? Ya, perfecto. Ahora, ¿entiendes? De repente yo pelando el cable con el símbolo. ¿Entiendes este símbolo? Sí, sumatoria. Sumatoria, ya, perfecto. ¿Y entiendes esto de las fuerzas externas? Más o menos. Pongámosle un ejemplo. ¿Ya? Esto yo creo que les va a servir a todos. Y por eso mismo es que estoy preguntando, porque necesito saber si ustedes me están siguiendo, ¿no? O no les voy a ayudar mucho en su prueba. Entonces, digamos, esta cuestión acá. Yo cuando hablo de fuerzas externas, yo, por ejemplo, pongo una cosa aquí, este bloquecito típico, ¿no es cierto? Y yo puedo poner una cosa aquí no. Es horrible esto, pero algo me va a servir. Entonces yo tengo otro bloque aquí. ¿Ya? Y esto, por si acaso, es un acuerdo. ¿Ok? Entonces, yo te podría preguntar, Isidora, ¿cuáles son las fuerzas que están involucradas en este bloque? Entonces tú me podrías decir, bueno, tengo varias de esas fuerzas, ¿no es cierto? Tengo una que se llama el peso, que va hacia abajo. ¿Ok? Párame si es que no entiendes alguna, ¿ok? Sí, ya. Ya. Después tengo otra fuerza que es la normal, que va hacia acá. ¿Ok? Y después podría tener otra, que es la fuerza de roce. Supongamos que se trata de mover hacia arriba el objeto, entonces el roce va hacia acá. Y lo vamos a poner como estático. ¿Ok? Y esto es porque yo lo puse así, puede ser cinético, pero aquí lo vamos a definir como estático. Y tenemos otra, que es la fuerza de la tensión. Entonces, cuando todas estas fuerzas, todas estas, y si ahora son fuerzas externas a este bloque. ¿Ok? Entonces, cuando yo sumo todas esas fuerzas, es lo que me refiero a esto. Ya. ¿Ok? Entonces, Sí. sumo todas las fuerzas que son externas a este bloque, entonces eso me da 10 newton. De hecho, debería decir 10 newton hacia una dirección específica, pero nos vamos a ahorrar eso. ¿Ok? Entonces, si yo tengo que esa fuerza externa es de 10 newton, ¿ok? Pongámosle, lo vamos a poner acá, en este punto. Entonces, en total, vamos a decir que la fuerza que tiene esta cuestión va hacia... no sé. Esa de aquí, cuando sumo todas estas fuerzas de acá, suma toda esta sería la sumatoria de fuerzas externas. Estoy dando un ejemplo, no tiene por qué ser así, ¿ok? Pero es como para decirle, no voy a poner otro color, no sé qué.
Ok. ¿Alcanza a ver algo? No. Bueno. Ok. Esa es la resultante de todas las fuerzas de acá. Si yo sumo todas estas fuerzas de aquí, me da esta fuerza. O sea, viendo a primera vista es medio difícil porque no creo que salga este vector después de la suma de esto, pero digamos que es así. ¿Ok? Entonces, eso mide, ese vector mide 10 newton. ¿Ok? ¿Me sigue Isi ahora? Sí. Perfecto. Entonces, y tiene esta dirección, ¿ah? Entonces, si yo tuviera una masa de 10 kilogramos y tengo que las fuerzas externas son de 10 newton, ¿cuál sería mi aceleración? Entonces tú me dices, bueno, si yo considero la segunda ley de Newton, yo sé que esto está relacionado con estas dos cosas, por esta expresión de acá. ¿Ok? Sí. Entonces, si yo quisiera tomar la aceleración sería igual a la sumatoria de fuerzas externas en 1 dividido por aceleración 1, M1. ¿Me siguen? Sí. Sí. Sí, profe. Entonces, A1 va a ser igual a 1. ¿Y un qué cosa? Un metro por segundo al cuadrado. Y esto, ¿estamos bien? Sí. Entonces, tengo 5 preguntas aquí, pero voy a hacer solamente 2. Primero, ¿por qué metro partido por segundo al cuadrado? ¿Quién me puede contestar eso? ¿Nadie? A ver, me lo voy a contestar yo. ¿Por qué eso? Porque las fuerzas, ¿con qué se mide? ¿Cuál es la Newton. unidad de medida? Newton. Newton. Sí, Newton. Perfecto. La masa, ¿con qué se mide? En este caso, Kilogramos. kilogramos. ¿No es cierto? Entonces, de aquí, yo sé que la unidad de Newton es kilogramo por metro partido por segundo al cuadrado. Y esto aquí. Y esto está partido por kilogramo. Entonces, esto con esto se van y me queda metros partido por segundo cuadrado. ¿Ok? ¿Lo entendieron? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué dirección tiene tiene A1? ¿Alguien? ¿Belén?
Sí, profe. ¿Cuál es la dirección que tiene A1? La dirección, a ver. Espérame, porque hoy día ando como muy... Como que hoy día no es mi día. Estamos, pero puede ser tu día todavía. Todavía falta tiempo para que sea tu día. Entonces, mira, A ver. ve la línea verde. La línea verde que tenemos aquí, esta verde oscura, ¿a qué corresponde en este diagrama? A A la... esta, No, no, la fuerza. a este, a este. Ok. A ver, lo voy a poner aquí. A esto. A la suma de las fuerzas externas. Exacto. La suma de las fuerzas externas. ¿Ok? Entonces, si la suma de las fuerzas externas tiene esta dirección, ¿cuál será la dirección de la aceleración? Profe, ¿me la puede repetir, por favor? ¿Sí? Si la suma de las fuerzas tiene esta dirección, la de verde, ¿cuál será la dirección de la aceleración? Solo la dirección. ¿Para dónde irá la aceleración? ¿Hacia dónde está la flecha? ¿Hacia la derecha? ¿Eso me pregunta? ¿Sí? ¿Hacia dónde está la flecha de la aceleración? Si yo tuviera aquí el vector aceleración, ¿hacia dónde iría? ¿Iría allá? ¿Iría para allá? ¿O iría para allá? ¿Hacia la derecha o no? Aquí, en la misma dirección que la fuerza. ¿Ok? Ya. ¿Les quedó claro? Súper bien, ¿verdad? Entonces, ¿viste que fluía? Excelente. Gracias, profe. Disculpe. No te preocupes, está bien. Entonces, la aceleración entonces tiene la misma dirección que la fuerza, que la sumatoria de la fuerza. ¿Ok? Entonces, si yo hago bien la pega y empiezo a sumar esta fuerza con esta fuerza y esta fuerza y esta fuerza, yo podría predecir hacia dónde va a acelerar mi sistema. ¿Ok? Porque la sumatoria de las fuerzas tiene la misma dirección que la aceleración que obtiene el objeto. ¿Ok? ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? O sea, uno puede predecir dónde va a acelerar el objeto si yo veo cuáles son las fuerzas que están influyendo en el objeto. ¿Ok? Perfecto. Entonces, después de toda esta cuestión de acá, lo que yo le estaba preguntando era lo siguiente. Vamos a borrar todo este punto aquí. Me gustan más los borradores de las pizarras. Como que abarca más espacio. Voy a poner si te gustan, no se me ocurre. Profe, ¿Mm? entonces la masa y la fuerza son directamente proporcionales. Son directamente proporcionales, exactamente. La masa, o sea, perdón, es que lo que pasa es que es difícil a ver, entendamos lo siguiente, si yo para la misma fuerza y aumento, a ver, voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. Tú me dices, si yo aumento la fuerza, entonces yo aumento la masa. ¿Eso es lo que me está diciendo? Sí, algo así. Ya, pero el tema Pero en aquí el es caso de que que la físicamente, aceleración sea constante. exacto, el tema es que físicamente yo no puedo aumentar la masa de un objeto que tiene una cierta masa, ¿no es cierto? A no ser que yo le pegue otra masa al objeto, ¿ok? Entonces Sí, lo que se profe. habla no es esto.
Voy a ponerlo borrado de nuevo como constante. Entonces, lo que se habla es que si yo aumento la fuerza a una misma masa, entonces, ¿qué pasa? La aceleración aumenta. ¿Ok? Eso es lo como que se entiende mejor. Porque yo tengo el mismo objeto. Si yo le ejerzo una mayor fuerza al objeto, entonces la aceleración que adquiere el objeto es mayor. ¿Ok? Sí, profe, ya entendí. Gracias. Perfecto. Gracias a ti. Entonces, volvamos al ejercicio. Entonces, yo tengo que una sumatoria de fuerzas externas, que es el doble de la sumatoria de fuerzas externas del primer caso, y tengo que la masa del segundo caso es un medio de la masa del primer caso. Entonces, la aceleración del primer caso, ¿cómo será respecto a la aceleración del segundo caso? ¿Ok? ¿Me entendieron ahora que estoy diciendo? ¿Sería el doble o no? Veámoslo. Entonces, aquí... Ya. Entonces, aquí... Yo lo que hago, o sea, se puede hacer mucho más rápido, pero como para explicar un poco mejor, es igual a 2 veces la sumatoria de las fuerzas externas del primer caso. ¿Ok? Entonces, yo sé que la masa del segundo caso es igual a 1/2 la masa del primer caso. Entonces, yo lo que hago es lo siguiente. Aplico la sumatoria de fuerzas externas del primer caso, va a ser igual a la masa 1 por la aceleración 1. Y la sumatoria de fuerzas externas del segundo caso va a ser igual a la masa del segundo caso por la aceleración del segundo caso. ¿Ok? Entonces, lo que hago es lo siguiente. ¿Cómo yo voy a saber qué relación tiene una con la otra? Lo que hago es dividir las ecuaciones. Entonces tengo esta ecuación 1 y tengo esta ecuación 2. Entonces me queda, aquí voy a seguir, voy a borrar esto. Sí. Dividido por 2 va a ser igual a la sumatoria de fuerzas externas 1 dividido por la sumatoria de fuerzas externas 2, y eso es igual a, me voy a quedar sin pizarra, M1 A1 dividido por M2 por A2. Esto siempre se puede hacer si es que esto es distinto de 0, ¿no? Por si acaso. No puedo dividir una cosa por 0. Entonces, y hasta aquí llego yo. ¿Qué más puedo hacer? ¿Alguna idea? ¿No? Si yo tengo esta ecuación de acá, yo puedo reemplazar este valor por este valor, ¿o no? ¿Cómo de nuevo? Perfecto, Por favor. excelente. Sí. Si yo tengo esta ecuación de acá, si tengo esta ecuación de acá, ¿ok? Entonces yo puedo reemplazar este valor de aquí
por este valor de acá. ¿No es cierto? Porque son iguales. Esto es igual a esto de acá. ¿Estamos? Sí. Ya. Voy a hacer lo mismo, pero poniendo, reemplazando este en esta parte de aquí. Entonces, este valor de acá, ¿no es cierto? Esto va a ser igual a esta parte de aquí. ¿Ok? Entonces, eso lo voy a poner acá. Y esto lo voy a poner aquí. ¿Y por qué me dirán ustedes? Porque esto me va a quedar expresado en la sumatoria de las fuerzas externas 1 y esto me va a quedar expresado en M1. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a seguir acá. ¿Ok? Entonces, me da que la sumatoria de fuerzas externas de 1 dividido por 2 por la sumatoria de fuerzas externas 1 va a ser igual a M1 dividido por 1/2 de M1 y eso a 1 dividido por A2. ¿Quién quedó perdido? Yo, no profe, la estoy- verdad no le entendí mucho. Ya, perfecto. Entonces, a ver, ¿quién me dijo que no entendía mucho? Que no alcanzó a ver aquí en Yo, el... Ángel, Ya, Ángel, mira, partamos. Esta parte de acá, ¿me la entendiste? sí, profe, eso sí, Perfecto. Y esta de acá entonces también la entendiste, ¿no es cierto? sí. Perfecto. Después, vamos a esto aquí. Esta parte de acá, ¿me entendiste de dónde salió? Em, Creo que eso no. Esto de acá está expresado en el problema. Decía que la fuerza 2, la sumatoria de fuerza externa del segundo caso, es igual a 2 veces la sumatoria de fuerza del primer caso. Eso es lo que decía en el problema. Ah, ya. ¿Ya? Y lo mismo acá. ¿Ok? Que la Sí, el profesor masa fue la 2 mejor. es igual a 1/2 de la masa 1. ¿Ya? Ya. Ahora, de aquí a esto, que está... esto de aquí, ¿lo entendiste? Sí, esta parte sí, pero no entendí el reemplazo. Ya, perfecto. Entonces, ahí ya entendiste el reemplazo, ¿por qué salía ese reemplazo, no es cierto? Sí, esa parte sí. Ya, entonces, y dado esto, ya, si ya te dije de dónde salía el reemplazo, entonces me entendiste ahora esta parte de acá, ¿no? Em, no, esa parte me perdí, fue muy rápido. Mira, lo que yo puse aquí es, igual ya lo rayé bastante, ya esto no quiero rellenar más. Entonces, esta parte de acá, es lo que está en amarillo, es lo que estoy reemplazando acá. O sea, si yo tengo la sumatoria de fuerza externa 2, eso es igual a poner 2 veces la sumatoria de fuerzas externas del primer caso. Ah, ¿Sí? sí. Entonces, yo en vez de poner esto, pongo esto, ¿no? Ah, ya. Y después, en vez de poner esto, pongo esto. Y aquí queda esta parte de acá. ¿Qué me ayuda a eso? Con lo siguiente. Que esto es igual a esto, como están dividiendo, se van. ¿Ok? Sí, Entonces, profe. ¿eso cómo me queda? Eso me queda. Eso implica que un
un medio va a ser igual a 1 dividido por un medio de A1 dividido por A2. ¿No es cierto? Y eso es lo que quedó ahí. Entonces, yo tengo que pasar este para este lado. ¿No es cierto? Me quedaría 2A1 dividido por A2. Lo voy a poner acá. Y eso implica que quedaría un medio es igual a 2A1 dividido por A2. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien o no? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Entonces de aquí quedaría como A1 dividido por A2 igual a... ¿Quién me ayuda? ¿Francisca? No entendí bien esa parte, profe. Que como para ¿Cuál sacarlo. parte no entendí? Pero partamos. ¿De esta parte no entendiste? Sí. Ya. Esta parte de acá, lo que le decía era que estaba en el enunciado. Bien, vamos por el enunciado. Dice, si la masa de un cuerpo se reduce a la mitad, entonces aquí aparece la masa del cuerpo que tenemos después es la mitad de la masa que teníamos antes. ¿Ok? Sí. Y el otro tema es si la fuerza se duplica, ¿qué quiere decir eso? Que la sumatoria de todas las fuerzas que afectan en el caso 2 va a ser 2 veces a la sumatoria de fuerzas que afectan en el caso 1. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, por esto es que se originan esas dos ecuaciones. Ahora, yo sé que por la ley de la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas externas en el primer caso es igual a la masa del primer caso más por la aceleración que tiene el objeto en el primer caso. Y por otro ¿Un lado, medio? ¿Mm? ¿Un medio? Pero esto es, no, porque la aceleración aquí no sé cuánto vale. Lo tengo como a la aceleración nomás. ¿Ok? Ah, ya. Y esto de acá es que la sumatoria de fuerzas en el caso 2 es igual a la masa que ahora tiene, que son distintas masas. La masa 1 es un medio de la masa 2, ¿no es cierto? Sí. Y eso multiplicado por la aceleración 2. Entonces lo que hago acá es que pongo estos números de la ecuación 1 y la ecuación 2 y las divido. Y eso, chicos, siempre se puede hacer si es que sé que lo que yo estoy dividiendo es distinto de cero. ¿Ok? O sea, aquí la aceleración tiene que ser distinto de cero y la sumatoria de fuerzas tiene que ser distinto de cero. ¿Ok? Entonces, si yo hago esto, yo lo que quiero hacer es ver cómo puedo comparar esto con esto, ¿no es cierto? Como son dos variables distintas, voy a cambiar esta variable por lo equivalente a esta variable acá, que es lo que puse aquí. ¿Me sigues? Sí. Entonces, esto lo puse acá y eso es lo que está ahí. Ahí. En Profe, esta parte de aquí. consulta, ¿Sí? ¿está dibujando algo que no veo nada? No estoy dibujando nada, estimado, así que no se preocupe, ¿ya? Porque si es que dibujo algo más acá, yo creo que no van a entender menos. Ya he escuchado hartas líneas aquí. Entonces, el tema es que esa fuerza de acá es lo que veo aquí, no esta parte de acá, ¿ok? Y lo que tengo Es acá que es lo no sé en mismo. qué parte va porque hay tantas líneas que no sé dónde va. Que no sé dónde Tranquilo, está vamos a ver. mostrando. Está bien. Vamos a hacer El esta profe, cuestión. su puntero es muy chiquitito que no alcanzamos a ver dónde está apuntando. Ok,
Está bien. Vamos a poner el cable aquí entonces. Profe, yo creo que si borra arriba no hay problema porque eso ya lo entendimos. Ya, ok, perfecto. Y es que mi dificultad es que no puedo trasladar esto para arriba. Así que ténganme paciencia. Ya, entonces, vamos con... vamos de nuevo. Entonces, voy a rayar acá. Entonces, esta parte de acá, lo tienen claro, ¿no es cierto? Sí, eso sí. Ya, Sí, esta parte de profe. acá también. Esto de acá es por el enunciado y esta parte de acá es por el enunciado. ¿Estamos bien? Sí, eso sí. Ya. Esto de acá que está subrayado con amarillo es lo mismo que esto de acá. Que esta parte de aquí. Pero estamos con los colores. Ahí. ¿Ok? Entonces yo reemplazo esta parte, esto, por esto. Esto lo llevo para allá. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Y por otro lado, esto para allá. ¿Ok? En vez de M2, voy a poner un medio de M1. Y eso es lo que Ya. tengo acá. Fíjense que aquí reemplacé eso por esto, ¿no es cierto? Y esto de aquí por esto de acá. ¿Estamos bien? Sí. Sí, profe. Entonces, después lo que hago es solamente decir qué cosa es común. En este caso, esto es común con esto y esto es común con esto. ¿No es cierto? Y como se están dividiendo, se van a la punta cerro. ¿Ok? Y me queda entonces un medio es igual a 1 partido por un medio. Este es un medio de acá. ¿Ok? Se va ahí. ¿Ya? ¿Sí? Sí, profe. Ya, voy a borrar este botón porque ya es demasiado... Ya. Entonces, a partir de esto que voy borrando, así, ahí. A partir de eso, borré un 12. ¿Ok? A partir de eso, llego a esta parte de acá. ¿Me siguen? Y hasta ahí voy bien. Estamos en la quema entonces. Porque de Pero aquí, al resolverlas no sé cómo. pero este 2, si lo tengo a este lado, ¿cómo pasa hacia el otro lado? Dividiendo. Exacto. Entonces quedaría aquí como un medio, que es este un medio de acá, es este un medio de acá, y ahora voy a poner ese 2, que cuando pasa al otro lado, queda como un medio. Y eso es igual a un cuarto. ¿O no? Sí. Entonces, ahora mi preguntativa es la siguiente. ¿Cuánto es A1 a A2? ¿Un cuarto? Exacto. Es 1 es A4. Por lo tanto, si la aceleración aquí es 10, ¿cuánto es la aceleración del caso 2? 5. Si esto es 10, ¿esto cuánto debería ser? Si esto es 1 a 4. Ahí ya me perdí. 2,5. Excelente. No, está bien, pero no es así. Voy a borrar porque ahí sí que ya estoy ya ocupando toda la vista.
Vamos aquí, paciencia. ¿El cuádruplo se dice, cierto o no? ¿Mm? ¿Perdón? ¿El cuádruplo se dice o no? El cuádruplo, No sé. exactamente. Entonces aquí es lo siguiente. Llego acá. Entonces, yo lo que puse es que A1 partido por A2 es igual a 1 es a 4. Eso implica que A4, A1 es igual a A2. ¿Ok? O también lo que puedo decir es A1 es a A2 como 1 es A4. ¿Ok? Todo esto, todas estas formas, esta forma y esta forma, es decir, lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque 1 dividido por 4 es expresar 1 fracción 4. ¿Ok? ¿Sí? Sí, profe. Ya, entonces, si yo pongo A1 igual a 10, ¿cuál es el valor que toma A2? Sería 40, profe. Exacto, excelente. A2 sería igual a 40. Y lo vamos a poner más, porque en verdad debería poner aquí metros partido por segundo al cuadrado. Entonces, sí, A1 es metros partido por segundo al cuadrado. A2 es 40 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo aumento 2 veces la fuerza y yo disminuyo a la mitad la masa, la aceleración aumenta 4 veces. ¿Ok? Y ¿es algo entendible o no? Esto es lo que es súper importante que se entienda. ¿Es entendible esto o no? Por mi parte, sí lo entendí. No, pero ¿es razonable que pasa esto? Si yo tengo un objeto, una pelota, que pesa 1 kilo, ¿ok? Entonces, esa pelota, tengo una fuerza que sería, pongámosle, eh, ¿cómo lo ponemos? Poner la fuerza con un... ya, perfecto. Con la fuerza con que yo lanzo la pelota, ¿ok? Y el tema es que o sea, esto tiene una aceleración, ¿no es cierto? Tengo una pelota en 1 kilo, lanzo esa pelota, ¿no es cierto? Tiene una aceleración esa pelota, ¿ok? De hecho, habría que verlo en términos de un... Ya sé cómo podría verse mejor. Eh, Tengo un carrito, que yo tengo una cuerda con el carrito, ¿ok? En una superficie, y yo empiezo a tirar el carrito con una cierta fuerza, y mantengo esa fuerza en el carrito, ¿ok? Entonces, mi carrito pesa 1 kilo, y la fuerza con que lo tiro es, no sé, 10 newton, ¿ok? Entonces voy con mi carrito y lo voy tirando y va acelerando ese carrito, ¿ok? Si yo disminuyo la masa del carrito a la mitad, o sea, en vez de que pese 1 kilo, va a pasar 0,5 kilos, 500 gramos. ¿Va a ser más fácil o va a ser más difícil que yo pueda mover ese carrito con mi misma fuerza? Más fácil. Más fácil, ¿no es cierto? Porque tiene menos masa el carrito, entonces puedo acelerarlo más fácilmente. ¿Ok? O sea, voy a poder arrastrarlo y va a aumentar su velocidad más veces
¿no es cierto? O mayor, o de mayor forma que en el primer caso. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si es que yo consigo a otro compadre que tenga la misma fuerza mía y que los dos tiremos del carrito y que el carrito pese 1 kilo? ¿Va a acelerar más rápido ese carrito? ¿O no? Fíjense que Yo tengo creo que no. si yo tengo una piedra que pesa 1 kilo, yo lo amarro a una cuerda, ¿ok? Y yo la tiro, esa piedra. Va a acelerar, ¿no es cierto? Si es que yo me puedo la piedra, quiero, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si es que tengo otro yo o otra persona que me ayuda a arrastrar la piedra? La piedra va a acelerar más rápido, ¿no? Sí, profe. Sí, pues. O sea, ustedes lo han visto, cuando un auto se queda en pana, con un compadre, el compadre apenas puede mover el auto y empezar a acelerarlo. Pero si le agregas a 2 personas al mismo auto, acelera más rápido. 4 personas aceleran más rápido el mismo vehículo, porque la fuerza aumenta, ¿no es cierto? Entonces, a medida que la fuerza aumente, la aceleración que va a tener el vehículo va a ser mayor. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí. Entonces, es razonable que si es que yo hago las dos cosas, o sea, aumento la fuerza, en el caso del vehículo, por ejemplo, si yo tuviera un vehículo que pesa la mitad, ¿ok? Y además, en vez de que esté empujando un compadre en persona, va a acelerar mucho más el vehículo, porque hay dos cosas que nos van a ayudar a la aceleración. Primero, que baja la masa, y por otro lado, que aumenta la fuerza. Por lo tanto, la aceleración que tiene ese vehículo es 4 veces la aceleración que yo tenía en el primer caso, donde tenía una persona empujando un vehículo que era más grande. ¿Me entienden? Sí. Sí, profe. ¿Los demás entendieron? ¿Isidora? ¿Francisca? Sí, profe. ¿Sí? Ya, perfecto. Excelente. Ya. Ok. Igual me demoré un poco más el tema, pero creo que fue bueno como para que ustedes entendieran cómo va el tema de la aceleración en sí. ¿Ok? Y no vamos a ver este porque también me va a demorar un poquito en explicarlo, pero quiero que vean este último ejercicio. Vamos a sacarle una foto aquí. Ok. Ok, entonces aquí vamos a leerlo. Todavía me quedan 5 minutos. Aquí estamos bien. 2 carros de masa M1 y M1, 4 kilos. O sea, este pesa 4 kilos. Masa 4 kilos. Y este masa 6 kilos. Están unidos por una cuerda y son tirados por una fuerza tractora, o sea, esta fuerza de acá, esta, de 20 newton. Entonces, ¿cuál es el valor de la tensión T1? Así rápido. ¿Quién me dice? Primera pregunta. ¿T1 es igual a T2? No, ¿Por qué no? porque es más largo el T2. No, es independiente del largo aquí, ¿eh? Por si acaso. Es, O es por el, sea, esto es el mismo. es por el, ¿Por por el qué? peso. Por el peso. ¿Y por qué tiene que ver con el peso, estimado? Ah, verdad. Que entre mayor peso,
pero que más tensión, ¿cierto? ¿O no? Profe, No, ¿por qué pero tiran más o de menos, masas diferentes? porque tiran masas diferentes. Exactamente. ¿Cómo lo sé? Porque hago lo siguiente, estimados. Primero hago este sistema, ¿no es cierto? Entonces, de nuevo, la suma de las fuerzas, ¿ok? En el eje de todo este sistema va a ser igual a, ¿qué fuerza hay ahí? La única que se ve en este tema, de tensión. la tensión 2, ¿no es cierto? Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿no es cierto? De este sistema, que vamos a poner sistema aquí, sistema 1. Entonces, masa 1, masa 1 y extensión. ¿Ok? ¿Qué dice eso? Entonces, ¿qué implica esa cuestión? Que la aceleración 1 va a ser igual a la tensión 2 dividido por la masa 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto. Entonces, ahora voy a hacer este sistema. ¿Ok? Entonces, en ese sistema tengo la sumatoria de fuerzas. Esto es 2. ¿Qué fuerza hay ahí? En el sistema 2. ¿Cuál es la fuerza que hay? La tensión. La tensión, pero la tensión 2 o la tensión 1. La 1. La 1. ¿Ya? Y aquí, estimados, me equivoqué. Hay que ver qué es eso. Esto de acá es M. Porque este detallito es muy importante. Porque M, en el caso 1, ¿cuál es la masa de todo este sistema que está en negro? 10 kilogramos. Exacto. 4 kilogramos más 10 kilogramos. Oh, no se me quedó la pantalla. No. M va a ser igual a 4 kilogramos más 6 kilogramos. Es igual a 10 kilogramos. ¿Eso lo entendieron? Sí. Sí, profe. ¿Sí, Francisca? Sí, profe. Excelente. Bien, entonces, ese es el timán, ¿no es cierto? Entonces, esto es igual a T2 dividido por 10 kilogramos. Ya. Vamos con el espacio 2. Entonces, la sumatoria de fuerzas, que es T1, eso es igual a la masa 1 por la aceleración de este segundo caso, ¿no es cierto? Entonces,
lo que yo obtengo es que la aceleración en el segundo caso va a ser igual a T1 dividido por M1. Y es igual a T1 dividido por... ¿Cuál sería M1? ¿Y si ahora? 4 kilogramos. ¿Perdón? No te escuché. 4 kilogramos. 4 kilogramos, excelente. Muy bien. Entonces serían 4 kilogramos. ¿Ok? Ahora mi tema es el siguiente. ¿Cómo carambolas relaciono esto con esto? ¿Qué aceleración tienen estos dos vehículos? ¿Son distintas las aceleraciones? Este acelera más que este. O sea, este acelera más que este. ¿Ángel? No, No, porque si acelerara más este de acá con respecto a este al final chocaría a este de acá. ¿No es cierto? Si acelerara menos este con respecto a este, al final se rompería aquí. ¿Ok? Por lo tanto, la aceleración 2 va a ser igual a la aceleración 1. Y ahí queda el tema de T1 dividido por 4 kilogramos va a ser igual a T2 dividido por 10 kilogramos. ¿Ok? ¿Quién se perdió? ¿Quién no entiende nada? ¿Benjamín? Sí, profe. ¿Entiendes todo? Sí, igual es un poco complicado, pero sí. Entonces, perfecto. Entonces, si yo sé cuál es la... Te respondo al tiro, Francisca, por si acaso. Entonces, 1, o sea, T2 es lo que habían visto acá, 20 newton. Entonces, T1 sería igual a 20 newton por 4 kilogramos dividido por 10 kilogramos. Y esto se va con esto, ¿no es cierto? Entonces quedaría 10 dividido por 20, eso queda 2. 2 por 4 newton. Y eso igual a 8 newton. Ya. ¿Les quedó claro la última parte? sí, profe. ¿Sí? Ya, perfecto. Profe, disculpe, Entonces, y ahí queda... Sí, ¿puede repetir lo último que no estaba prestando atención? perfecto. Entonces, lo que yo te decía es que esto es lo importante. No puede ser distinta la aceleración del sistema 2 respecto de la aceleración del sistema 1. Porque si este carrito, acelera más que este carro, entonces este termina chocándolo. ¿No es cierto? Y no pasa eso. Si es que este carro... Voy a borrar un poquito. Si este carro fuera más lento que este carro de acá, entonces ahí se cortaría esta cuerda.
Porque cada vez se tratarían de distanciar uno más que el otro. Por lo tanto, la aceleración del sistema 1, todo esto de aquí, es lo mismo que la aceleración del sistema 2. ¿Ok? ¿Tienes claro eso? Sí, profe, sí entendí que me había perdido con la operación que había hecho, pero ya la pude entender. Perfecto. Entonces de aquí pasamos a esto, ¿no es cierto? Que se define de esta parte de acá y de esta parte de acá. ¿Ok? Y ahí tengo cuánto, por sustitución, cuánto sería T1. Quedaría 8 kilos. 8 newtons. ¿Ok? Ya, entonces, consulta que me dicen, ¿cuándo es la prueba? Entonces aquí, vamos a ver el tiro. Fecha. Ya, entonces, esto es el 3 de enero del 2021 va a ser el reconocimiento de sala. Profe, le preguntaba la de usted, si había de la clase de usted. ¿Cuándo va a ser la prueba de, o sea, como el ensayo de prueba? Sí, ¿Eso? eso. Sí. Ya, perfecto. Ya, entonces, eso, la verdad, lo desconozco ahora. Voy a preguntarle a Marco, le pueden preguntar directamente a Víctor cuándo sería el ensayo de esta prueba. ¿Ok? Ah, ya. Porque creo que Víctor tiene el calendario, pero yo no lo he visto ahora. Ya, profe. Gracias. ¿Ya? Ya, pues, eso sería entonces. ¿Les quedó, o sea, a ver, pregunta, ¿les quedó más claro? ¿Quedan con mayores dudas o con mayor claridad después de este ejercicio? ¿Ya? Más Por lo claridad por mi menos parte. ¿Sí? por mi ¿Ya? parte queda mejor, sí. Igual mejor, profe. Muchas gracias por la paciencia. No, pero es que el objetivo es que ustedes aprendan. Ese es el tema, ¿ok? Resolver sus dudas, ¿ya? Lo que me interesa es que, y por eso les pregunto, porque se corre el peligro de que yo pueda resolver muy bonito el tema, pero que ustedes no entiendan cómo se resolvió el sistema. ¿Ok? Por eso les pregunto, ¿entienden más ahora el sistema o no? Sí. Yo sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, yo lo que les recomiendo es que busquen dentro de Internet todos los problemas que tienen que ver con el PSU o PTU, ahora se llama, ¿no es cierto? Que tienen que ver con dinámica y con cinemática. ¿Ok? Dinámica que tiene que ver con las fuerzas, cinemática tiene que ver con el movimiento. ¿Ok? Y entonces, la próxima semana vamos a ver algunas dudas que tengan ustedes, ¿ok? Entonces, para que yo pueda ver esas dudas, mándenme sus dudas por correo, ¿ya? Y nosotros las vamos a atender en la primera parte de la clase, ¿ok? Bueno, Sí, profe. profe. Ya, perfecto, Ya, excelente. pues, gracias. Ya, Nos vemos, listo, profe. cuídense, Muchas gracias. Chao, nos profe. vemos. Gracias. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Listo, gracias.